Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana en una emisión más de Voces del Senado. Me acompaña en la mesa de trabajo Geraldine Ávila y Diana Morales. Chicas, muy buenos días. Buenos días, Alex. Hola, Diana. Y muy buenos días para todos nuestros oyentes y esperamos que estén teniendo un muy buen domingo. Buenos días, Alex. Buenos días, Gerald. Y a los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. El día de hoy tendremos un programa muy especial para ustedes, pues se aprobó en la plenaria no solo del Senado sino también de la Cámara el presupuesto para la vigencia 2024, y aquí en Voces del Senado tendremos no solamente opiniones respecto a los que están a favor de la iniciativa, sino también en quienes hicieron sus reparos a este proyecto de ley. Iniciamos Voces del Senado. Compañeros, iniciamos Voces del Senado con la siguiente cifra: 502.6 billones. Este fue el monto que se aprobó para el presupuesto del año 2024. Así es, Diana. Algunos de los sectores que mayor incremento tuvieron fue educación, salud y defensa, pero el que más se destaca es la educación, ya que pasó de tener 56 billones en este año 2023 a 70 billones que tendrá de presupuesto para el año 2024. Geraldine, pero también hay que destacar que entre los sectores que recibirán o se verán más beneficiados con esta aprobación es el sector de la agricultura, con una variación de entre el 2023 y el 2024 del 69.6%. Asimismo, el sector de ambiente y desarrollo sostenible contó con una variación del 1.1%. A diferencia del sector de ciencia, tecnología e información, hay una variación de aproximadamente menos del 17.9%. En su presentación, el ponente, el senador liberal John Jairo Roldán, hizo una claridad, y es que este proyecto es netamente del gobierno nacional, pues recordemos que el año pasado el proyecto presentado era del gobierno saliente del expresidente Iván Duque. Terceras y cuartas, donde se le dio un amplio debate al presupuesto inicialmente presentado por el gobierno. Hay que hacer una claridad importante: este es el primer presupuesto que presenta este gobierno, el primer presupuesto de autoría de este gobierno, ya que el presupuesto anterior fue presentado por el gobierno saliente. Este presupuesto, señora presidenta, compañeros de la plenaria del Senado, tiene unas disposiciones generales, no nos vamos a detener ahí, que consta básicamente el artículo 11 del presupuesto general de la Nación, que contiene las disposiciones generales y contiene la explicación de los gastos de cada una de las entidades que participan en el presupuesto general de la Nación. Señora presidenta, en este estudio hecho por coordinadores y ponentes, el estudio y la discusión hecha por la plenaria de las comisiones económicas terceras y cuartas conjuntas, recogió en todo este estudio hasta el día de hoy la revisión y clasificación de 378 proposiciones. De igual manera, el senador liberal John Jairo Roldán también hizo una acotación respecto a lo que va a ser el impacto de la aprobación del presupuesto para los colombianos. Esa inversión establecida en las 366 proposiciones suman 42.4 billones. Muchas de estas proposiciones fueron aprobadas, muchas de estas proposiciones también son tenidas en cuenta porque son temas misionales de cada entidad. Como todos lo sabemos, en el presupuesto general de la Nación no hay una definición específica de ningún proyecto. Hay una especificación sectorial y dentro de ese sector ya el encargado de ese sector
tiene con la Dirección Nacional de Planeación la coordinación para que estas proposiciones, que quedaron como constancia algunas, que otras fueron aprobadas y están en el texto, deben ser tenidas en cuenta ya, digamos, en el plan de acción, en el plan de ejecución de cada entidad. Por su parte, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, exaltó el monto que se asignó a la educación, ya que dijo que permitía que muchos niños, niñas y adolescentes pudieran acceder a una mejor calidad en el sistema educativo. Vamos a buen ritmo, es un presupuesto de 502 billones de pesos, un 19% superior al del año anterior, una inversión que está llegando a casi a los 100 billones de pesos, 99.3 para ser más exactos, y pues honrando la deuda con un servicio de la deuda de 94 billones de pesos, y tenemos incrementos importantes a sectores. Primero, el Ministerio de Educación continúa siendo el sector de mayor rubro presupuestal, como viene ocurriendo hace ya algunos años, y creemos que ese es el camino correcto. En la educación está el futuro de los pueblos, ya lo demostraron los tigres asiáticos desde hace 40 años. Pues hemos incrementado deportes también, hemos incrementado cultura, que son ministerios muy pequeños, y realmente creemos que luego de 3 meses de debate con los ponentes y coordinadores ponentes hemos hecho también una distribución importante. La región Caribe crece en más del 24 o 25%. Estamos terminando de dar una dura lucha por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que está avanzada, pero no hay una definición correcta. De manera que hay recursos importantes para vías, hay recursos muy importantes de inversión en todas las carteras. Lo que sí he estado exigiendo es ejecución de los recursos cuando son aprobados. Cuando el presupuesto es sancionado por el presidente de la República, ya esa plata es del pueblo, porque en este primer semestre la mayoría de los ministros tenían engavetada la plata del pueblo colombiano. Tocó hacer una serie de debates para que se hiciera una ejecución que todavía no es óptima, pero al menos se avanzó. De manera que son todas las etapas. 1, la aprobación de un presupuesto importante, y 2, la ejecución. Si no, pues es un saludo a la bandera. Usted el día que se posicionó dijo, bueno, vamos a literalmente a castigar, entre comillas, a los ministerios que no hagan ejecución. Se pellizcaron la mayoría. Hay todavía algunos rezagados que han expresado que tienen sus procesos para noviembre y diciembre, pero pues si no, pues allá al despuntar las sesiones del Congreso vamos a seguir los debates para seguir poniendo el dedo en la llaga. Al aire, Voces del Senado. Continuamos con este especial sobre la aprobación del presupuesto para la vigencia 2024, y tenemos más voces de senadores que opinaron no solo a favor sino también en contra de este importante proyecto, iniciativa del gobierno nacional. ¿Con quién vamos, Geraldine? Bueno, Alex, vamos con la senadora Liliana Vitar del Partido Conservador, quien considera que es un gran avance la aprobación de este presupuesto, y se refirió a cómo quedó su departamento, que es Córdoba, luego de la aprobación de este proyecto. Senadora Liliana Vitar, muy buenos días. ¿Cómo ve este presupuesto para el 2024? Bueno, muy buenos días. Es un presupuesto bastante ambicioso. Yo creo que las comisiones económicas y el Congreso en pleno le vamos a dar un gran respaldo al presidente. Un presupuesto que está creciendo casi 80.000 millones, un incremento bastante importante. En las comisiones económicas se le ha dado una gran importancia a las inversiones, que es lo que nos va a ayudar a crecer la economía en un momento tan difícil que necesitamos generar empleo y que se dinamice la economía, y eso lo hacemos como a través de la inversión. En eso estamos trabajando, y es que de verdad le sirva a todo el país y nos dinamice y nos mueva nuevamente la generación de empleo en el país. Senadora, usted es cordobesa. ¿Cómo ve el presupuesto para su región? Bueno, en Córdoba el presupuesto nosotros está creciendo casi en 1.2 billones. Esperamos pues que no queden simplemente en el presupuesto, sino que de verdad esa inversión llegue a las regiones, que es lo que nos interesa, que se baje y que no queden en los bancos como
el presupuesto de este año que nos quedó sin ejecutar. Entonces, son muchas las ilusiones y esperamos de verdad que el gobierno, pues con los municipios y los nuevos gobernantes, podamos ejecutar estas nuevas obras para la costa caribe. Otro de los congresistas que hizo reparo a este presupuesto fue el senador J.P. Hernández del partido Alianza Verde, quien considera que el porcentaje para gastos de funcionamiento es insuficiente para la inversión. Y son 19 ministerios los que tiene hoy Colombia y solo estamos hablando de uno. Claro que el Estado debe funcionar, yo lo reconozco. El Estado necesita personal, necesita locaciones para su funcionamiento, pero aquí hay excesos. Y esto algún día debería cambiar. Ojalá que algún día llegue un gobierno que reduzca el derroche en el gasto público. Ya en este gobierno no fue. Este gobierno tiene la mayor cantidad de ministerios y un presupuesto históricamente alto. Ojalá algún día los porcentajes sean al contrario y no que más del 60% se vaya para el funcionamiento y solo cerca de 20% para la inversión. Ojalá algún día llegue un gobierno que pueda entender que este país es muy rico, lamentablemente con un pueblo pobre, porque lleva décadas gobernado por ladrones. En esta línea de senadores que se muestran en desacuerdo con algunos puntos del presupuesto para la vigencia 2024, el senador Esteban Quintero del Partido Centro Democrático habló de la destinación de los recursos para el departamento de Antioquia, pues considera que hacen falta, y esto es importante para algunos programas sociales que tiene la región. No puede ser posible que, además de hacer una mesa que fue motivada por esa gran reunión que se tuvo por los diferentes congresistas de la bancada antioqueña, pero además de eso, haber cancelado la audiencia pública que estaba programada para el próximo viernes por parte del ministro de Transporte, quien la cancela porque no puede asistir, que se venga a decirnos acá, en la votación del presupuesto nacional, que se hizo una mesa técnica y que se llegaron a unos acuerdos para ver si con vigencias futuras o con otro tipo de herramientas podrían darle a Antioquia 395.000 millones de pesos, porque según entiendo, ya no se estaba pidiendo ni 600.000 millones de pesos, sino que se llegó a un acuerdo para que el gobierno departamental, óigase bien, estaba dispuesto por unos recursos para el tramo 2 del túnel y para la vía de la seca, y que el gobierno nacional entregara los recursos frescos a 2024. Hoy nos vuelven y nos enredan y nos dicen que en una adición presupuestal o, en su defecto, en unas vigencias futuras o en una inflación de las concesiones, Antioquia va a tener esos recursos. Por la misma línea de senadores detractores de este proyecto está el senador conservador Sami Merek, quien expresó que no se ven reflejados los proyectos priorizados del Plan Nacional de Desarrollo en este presupuesto para el 2024. Senador Juan Sami, ¿cuáles son sus apreciaciones del proyecto de presupuesto? Pues este es un presupuesto que no pudimos darle la discusión suficiente en la plenaria. Sí se le dio una discusión amplia en las comisiones, pero claramente, digamos, no se cumplió con la expectativa que teníamos muchos de los miembros de las comisiones económicas en el sentido de que involucraran en esta segunda ponencia que se presentó a la plenaria muchas proposiciones que habíamos hecho y que nos habían advertido de tiempo atrás que las iban a tratar de involucrar en la ponencia. Eso no sucedió. Hay un gran malestar, digamos, con las regiones porque los proyectos priorizados en el plan de desarrollo no se ven reflejados en el presupuesto y eso pues obviamente genera, digamos, mucha angustia y mucha incertidumbre en cada una de las regiones. Pasa con Antioquia, pasa con el eje cafetero, pasa con Santander, pasa con todas las regiones. Entonces, digamos que esos diálogos pues que se han venido haciendo con el gobierno de las regiones también quedaron como en el limbo, porque pues todo lo que se comprometió el gobierno en las regiones tampoco está quedando, digamos, definido en el presupuesto 2024. Siento que hay una gran molestia y creo que el gobierno va a tener que corregir, digamos, con los recursos de presidencia o de hacienda o de planeación o algunos sectores generales, esa falencia que quedó en el presupuesto. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa.
Continuamos en Voces del Senado en este especial sobre la aprobación del presupuesto Vigencia 2024 y ahora es el turno de la senadora Aida Bella. Ella estuvo hablando con nosotros respecto a lo que considera los puntos más importantes que contempla la iniciativa de ley, destacando la agricultura entre ellos. Senadora, muy buenos días, bienvenida a Voces del Senado. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Senadora, se aprueba el presupuesto Vigencia 2024, ese mensaje que tiene el presupuesto para los colombianos. Pues muchísimas cosas, primero que todo que es un presupuesto que se aumenta para los 32 departamentos. Yo le quiero decir al pueblo antioqueño que son los que más dinero tienen por región, por departamento, es el de Antioquia, porque tiene alguna necesidad especialmente en vías. Pero también les quiero decir a las zonas olvidadas, este es el primer presupuesto que no las abandona. Hay que ver lo que tenemos, por ejemplo, para la región pacífica, 13 billones de pesos, pero además para la zona amazónica, una cantidad de dinero que jamás en la historia política de Colombia se les había aprobado. Este no es un congreso de los hijos de los privilegios. Este es un congreso donde hay una gran mayoría de gente que piensa en sus etnias, también en sus regiones y también en el abandono en que están sumidas. Y el presupuesto efectivamente es para crear trabajo. Las carreteras terciarias van a crear muchísimo trabajo, pero también la labor del campo. Si hay algo en lo cual va a ver el presupuesto del próximo año es en agricultura. Para la compra de tierras primero, que una gran dificultad yo creo, porque es que las tierras, los que dicen ser dueños, pues no tienen ninguna propiedad certificada. Justamente eso que usted menciona, senadora, las vías terciarias. Hay un proyecto que también se aprobó, pero en la legislatura pasada, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Se complementa con lo que... El mes entrante, Invías va a entregar 26 proyectos piloto, ya con las vías completamente hechas. Y todo el país va a saber cómo se hace, porque este es un programa nuevo. Eran los antiguos caminos vecinales que cuando acabaron el Ministerio del Transporte, entonces acabaron todo, porque se creyó que la redención era que todo estuviera contratado, y lo que pasa es que la ley 80 de la contratación es la ley de la corrupción. En Colombia se están perdiendo alrededor de 50, 80 billones de pesos, que pudiéramos estar haciendo de todo, las mismas carreteras grandes. Los 6 grandes contratistas de este país vamos a hacer un debate aquí en la plenaria sobre el caso de Odebrecht, y otros que lo vamos a hacer en la Comisión Cuarta sobre la afectación patrimonial que han tenido las carreteras y los dueños, los que construyen, que además hacen empresas para cobrar peajes. Senadora, usted mencionó las vías terciarias, pero también mencionó el agro. El agro, ese impulso que van a tener los campesinos del país. ¿Qué decir al respecto? Enorme cantidad de trabajo, porque es que además para eso son las carreteras terciarias, para que los campesinos puedan sacar ellos mismos su carga, puedan entre varios campesinos asociarse en comprar un pequeñito camión, porque eso también va unido a los proyectos campesinos que está en este momento abierta la licitación para los pequeños campesinos en la Agencia de Desarrollo Rural. Acaba de salir y yo creo que todos los campesinos la deben tener. Incluso le agradecemos si ustedes pueden ponerlas en sus redes. Por favor, háganlo, porque necesitamos que los campesinos no solamente tengan la tierra, sino que tengan en qué transportarla y ojalá vendan su cosecha directamente en los mercados campesinos, que deben hacer todos los pueblos, en las plazas. Senadora, muchísimas gracias y haremos seguimiento de este debate aquí en Voces del Senado. A ustedes, muchas gracias, un saludo muy fraterno a quienes nos escuchan. El senador Miguel Uribe también se unió a las voces de otros senadores quienes insisten que la inversión y los gastos de funcionamiento no fueron bien distribuidos y esto puede tener algunas implicaciones a futuro. El presupuesto presentado por el gobierno es irresponsable, pone en riesgo la ruptura de la regla fiscal y por ende la quiebra del país. El 60% del ingreso, del incremento de gasto, representa burocracia, es decir, funcionamiento. Los problemas sociales de Colombia no se resuelven con puestos, se resuelven con inversión y programas claros y concretos. Y por último, este incremento de 80 billones de pesos en gasto no tiene ingresos correspondientes. Por lo tanto, uno no puede gastar lo que no tiene porque por un lado, o no termina los programas y terminará perjudicando a miles o millones de colombianos y por el otro lado podría quebrar el país. Y finalmente, el senador Guido Echeverry del partido Alianza Verde manifestó su respaldo a la aprobación de la norma y destacó el aumento de recursos con el que contará el departamento de Caldas para el 2024.
Es que es un presupuesto bastante robusto, naturalmente incremental con respecto al año anterior, que tiene mucho acento social, que tiene como característica muy especial que no se discriminan ni se especifican los proyectos regionales. Hay unas líneas gruesas frente a las cuales uno esperaría que el gobierno sea consecuente con lo que estamos reclamando las regiones para efectos de que hagan inversiones que estamos necesitando. ¿Cómo se vio beneficiada su región? ¿Hubo un incremento? Un incremento mínimo, pero incremento, algo así como 1.900 millones de pesos que están destinados a distintas obras del departamento y que hacen parte del sistema general de participaciones que tiene que invertir obligatoriamente en las regiones. Están escuchando Voces del Senado. En otras noticias, desde la Comisión Primera hicieron un llamado al Gobierno Nacional por la situación que enfrenta La Guajira en el tema del agua potable. Además, en esta misma comisión fue aprobado el proyecto Divorcio por una sola voluntad de las partes. Y aquí nos comentaron algunos senadores sus opiniones acerca de estos temas. Vamos a esta información con Alexander Ariza. Así es, Geraldine, Diana, pues el senador Alfredo de Luque hizo un llamado al gobierno nacional, pues declaró como inconstitucional la declaratoria de emergencia en La Guajira. El gobierno no debe adoptar decisiones temporales, sino definitivas en favor del desarrollo de la región, afirmó el senador. Es que a nosotros no nos falta el agua en muchos casos por falta de voluntad. A nosotros nos falta el agua es porque vivimos nuestro 43 o 44% del territorio es un desierto. Por eso nos falta el agua muchas ocasiones. En muchas ocasiones se nos juzga como si tratáramos de solucionar los problemas de la sabana de Bogotá, del eje cafetero, del Bajo Cauca. Ellos no tienen desierto, nosotros sí. Por eso la concepción y las soluciones de agua son tan difíciles. Planteamos eso en el Plan Nacional de Desarrollo y fue rechazado lamentablemente. Eso nos hubiera a nosotros evitado mucho, porque con ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo se hubiera desarrollado el concepto dentro del presupuesto general de la nación y con esa ideología ya de plan de desarrollo estuviéramos nosotros apropiando los recursos necesarios para que tuviéramos nosotros las inversiones en agua que necesita el departamento de La Guajira, porque los esfuerzos del departamento no son suficientes, repito. Se trata de un desierto donde queremos solucionar los problemas. Posteriormente inició la discusión del proyecto de ley Divorcio por una sola voluntad de una de las partes. Este proyecto busca hacer efectiva la garantía que tiene cualquier ciudadano a expresar sus decisiones y para ello se incluye una causal en pro de que se pueda presentar demanda de divorcio por la sola voluntad de una de las partes. Así lo manifestó el senador del partido Cambio Radical, David Luna. Lo que el proyecto pretende no es nada distinto que incluir una causal adicional y una causal adicional que señala que la demanda de divorcio podrá presentarse en cualquier término sin límites, por supuesto, de caducidad, pero también señala que podrá hacerlo por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Esa frase, que sería la causal número 10, que hoy no está incluida dentro del articulado, que es específicamente el 154, en las causales de divorcio, permitiría entonces que una persona tome la determinación de divorciarse por su voluntad, obviamente por su expresión y obviamente sin necesidad de contar en su defecto o con el común acuerdo o con la posibilidad de avanzar en un divorcio en virtud de las 9 causales anteriores. Desde la bancada de gobierno, la senadora por el Pacto Histórico, Aida Quilpué, respaldó la iniciativa y sometió a consideración una proposición la cual fue avalada. Escuchemos. Y me parece fundamental esta ley en el sentido en que haya un acuerdo entre las partes y que justamente no exista ese sometimiento de alguno de los dos. Primero porque justamente se han dado, para el caso de las mujeres, muchos feminicidios por estos temas, ¿no? Por no haber ese tipo de acuerdos. Pero que también pues la proposición básicamente es cómo, si hay ese mutuo acuerdo, pueda también avanzar en las notarías y que se pueda descongestionar en las instancias pertinentes en donde están estos casos, ¿no? Luego de su aprobación, el proyecto pasa a plenaria. Voces del Senado, Alexander Ariza. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia.
en Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Finalizamos la emisión del día de hoy, no sin antes invitarlos para que nos escuchen el próximo sábado a las 7:30 aquí por Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Robinson Castillo Charris, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Diana Morales y quien les habla, Geraldine Ávila. Nos vemos el próximo fin de semana. Feliz día para todos y para todas. Para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vázquez. Primera vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El secretario general, Gregorio El Hax Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín.